Continuando con la historia, aquel dormitorio especial se había creado para proteger a aquellos estudiantes sobresalientes de la academia. Pero por supuesto las cosas no eran tan fáciles, ya que otros estudiantes terminaron uniéndose también a aquel dormitorio. Todas las mañanas el prota se levantaba discutiendo con Warren. Después de eso tomaba una ligera ducha y subía al segundo piso, donde se encontraban las habitaciones de la primera y segunda princesa, las cuales desde muy temprano terminaban abandonando el dormitorio. La primera princesa, la santa, simplemente se dirigía a la catedral todos los días, mientras que la segunda princesa iba a su laboratorio privado a investigar todas las mañanas. Ahora, en ese momento, el prota se dirigía a encontrarse con los pequeños gemelos, los gemelos dorados, a los cuales desde que comenzaron en la academia el prota se encargaba de su rutina de todas las mañanas, los ayudaba a cepillarse y a alistarse para comenzar con las clases. También recordando que se trataban de jefes intermedios que tenían un desarrollo bastante difícil y complicado, pero todo era debido a las situaciones que tuvieron que afrontar. Aún así, sabía perfectamente que debido al entrenamiento del día anterior, esos chicos se encontraban realmente exhaustos. Y aunque no tengan un desarrollo tan rápido como en el videojuego, aún así eso no importaba demasiado, ya que eran chicos que habían pasado por innumerables dificultades y también tenían que disfrutar de su vida con tranquilidad. Pero dejando ese tema de lado, el prota se había reunido con el director en su oficina junto a la profesora Josephine. Comenzaron a explicarle la situación de los magos de la Torre Mágica que habían llegado a visitar la academia. El prota pidió información sobre la situación, y al parecer los magos habían llegado para hacer algunas cuantas investigaciones y al mismo tiempo ver cuántos estudiantes estaban dispuestos a unirse a las Torres Mágicas. Y aunque esto era bastante importante, la profesora Josephine le preguntó al prota si acaso tenía alguna información sobre las Torres Mágicas. Aquellos sitios en antaño era donde todos los magos se reunían y al mismo tiempo avanzaban en sus estudios mágicos. Las academias no existían en ese tiempo, y todo lo que fuese en contra de las Torres Mágicas prácticamente iba en contra de su propio sistema. Pero luego de la llegada de la Academia Merkaba, las Torres Mágicas simplemente perdieron importancia lentamente. La magia ahora no era monopolizada únicamente por las Torres Mágicas, sino que cualquiera que pudiese ingresar a una academia podía aprenderla libremente. Pero debido a esto había comenzado una cacería de brujas promovida por la antigua iglesia y apoyada o respaldada por las Torres Mágicas. Fue en ese momento que 3 héroes detuvieron aquella casa de brujas. Y ese hecho es conocido como la Revolución de las Brujas. El prota le dijo a la profesora Josephine que lo sabía perfectamente, ya que los libros de historia incluso hablaban de ella como uno de los protagonistas. La chica le dijo al prota que esa era una historia bastante vieja, y además no lo había hecho por sí sola. La maestra del prota comenzaba a hablarle sobre su discípulo Tates Baltasar. Corinne sabía perfectamente que era bastante complicado para ella hablar del tema, pero aún así tenía que forzarla a que lentamente fuese aceptando la situación. Utilizando como pretexto el hecho de que es uno de los aprendices de Baltasar, el prota le dijo a su maestra que la Torre Mágica tenía conexiones con Baltasar. Y además, los verdaderos objetivos de las Torres Mágicas al llegar, aparte de utilizar la biblioteca e investigar la trayectoria profesional de los estudiantes, es otro. Pero esto no los mencionan en ese momento. Cambiando de escena, el prota le estaba contando a Mariette que la situación y todo lo que estaba ocurriendo con las Torres Mágicas era debido a ella, y era principalmente porque la sangre que ella posee de vampiro puro es algo bastante codiciado por la Torre Mágica. Aunque meterse con esta chica era realmente buscarse un gran problema, ya que su familia es la que abastece de alimento a todo el reino por sí mismo, y son conocidos como el poder más importante en todo el sur. Aún así, el prota comenzó a contarle a su compañera la verdad sobre todo lo que estaba pasando. Incluso contándole la historia de Tates Baltasar, Corin sabía que no podía seguir ocultándole la verdad a sus compañeros. Pidiéndole a Mariette que guardara silencio y luego de haberle contado toda la historia, la chica finalmente comprendió un poco lo que estaba pasando. Ellos estaban intentando recolectar 4 reliquias sagradas las cuales planeaban utilizar para acabar completamente con el mundo, dando así inicio al paraíso, el cual colocaría el mundo entero en las manos de Tates Baltasar. Corin le dijo que así era. Además, esas personas poderosas eran los enemigos a los que se debían de enfrentar más tarde. Mariette, aunque no comprendía del todo la magnitud de las cosas, le dijo al prota que ella estaba dispuesta a ayudarle en lo que fuese necesario. Corin le dijo que si así era el caso, entonces tenía algo importante que pedirle. La chica le dijo al prota que él no necesitaba pedir ningún favor, ya que ella haría todo lo que él le pidiera sin rechistar. Corin, aprovechándose de esto, le dijo a la chica que entonces era perfecto. Tenía que retirarse de inmediato, pero esperaba verla en la posada feliz a las 12 de la noche. Imaginándose algo completamente diferente a los planes del prota, Mariette estaba preparada para hacer cualquier cosa que el prota le pidiera. Mientras vigilaba la posada, el prota vio cómo llegó una gran cantidad de miembros de las Torres Mágicas a esa misma posada. Todos decidieron reunirse en aquel sitio. Y ahora habían 3 objetivos importantes que tenía que tomar a consideración. El primero es el anciano Admelec, de la Escuela de Magia Roja, y es el líder de los magos de fuego, un anciano gruñón con temperamento ardiente.
El segundo es el anciano Morustan, el cual pertenece a la Escuela de la Magia Negra. Y por último estaba Adelene el Dorado. Él es el colaborador de Tates Baltasar y el jefe final del próximo incidente de la Torre Mágica. Corin sabía perfectamente que tenía que hacerse cargo de esa situación, pero este último era el más complicado de todos, ya que no sabían dónde se encontraba y mucho menos cuál era su verdadera identidad. Además de que 50 miembros de las Torres Mágicas se encontraban reunidos en ese sitio. Cambiamos de escena y vemos a Lark, el cual estaba siendo el chico de los mandados para los miembros de las distintas Torres Mágicas, ya que al parecer el chico había cambiado su afiliación hacia las Torres Mágicas para seguir tomando su camino profesionalmente. Fue en ese momento que Corin terminó observando a una persona que se separaba del resto, pensando que era momento de comenzar con sus planes. Incluso afirmaba que la Torre Mágica iba a desaparecer pronto. Aquel miembro de la Torre Mágica Negra que se había separado se encontraba en un casino subterráneo comenzando con sus juegos de apuesta. Mago negro del cuarto piso de la Torre Mágica, Manjori. El hombre pensaba que ganar en los casinos era bastante fácil, ya que con su magia podía hacer trampa y nadie lo descubriría. Además de eso, una chica terminó acercándose en ese momento preguntando si acaso podía unirse al juego. El mago pensaba que eso era lo más fácil de toda la noche, pues ganarle a una belleza como ella le traería múltiples beneficios. Cambiando de escena en la posada en la habitación, la chica preguntaba si acaso si hacía algo como eso entonces su deuda quedaría saldada. El mago, preparado para devorar a su presa, le dijo que así era, pues simplemente tenía que seguir con lo que estaba pactado. Aunque en ese momento alguien terminó acercándose por detrás de él, y gracias a los sentidos agudos del mago este pudo reaccionar a tiempo. Pero aquella persona lo había superado con creces y rápidamente terminó sometiéndolo. Además, se dio cuenta de que había hecho trampa en el casino, por lo que por supuesto no iba a salir completamente ileso. Incluso quería abusar de una pequeña joven indefensa e inocente. Pero esta chica era nada más y nada menos que una de las empleadas del prota. El Immortal Lodge comenzaba a hablar sobre los planes que tenían las Torres Mágicas, sobre cómo querían secuestrar a Mariette Dunalev, cómo querían acabar con la vida del director de la academia, y cómo utilizaban a los demihumanos como sujetos de experimentos, ya que ni siquiera los consideraban seres humanoides sino simplemente material de experimento. Así que el prota terminó llamando a Mari para que le ayudara con algo, pues simplemente tenía que convertirlo en un vampiro. Y Mariette fácilmente siguió con los planes o las órdenes del Immortal Lodge. Tiempo después comenzaron a preguntar que en dónde estaba Majori, ya que no lo habían visto desde el día anterior. Nos encontramos en la biblioteca de la Academia Merkaba. Allí una chica hablaba con su superior sobre cómo debían de proceder ahora y además lo importante que era para seguir llevando a cabo los planes. El hombre, viendo que la situación era bastante complicada, le pidió a la chica que lo localizara lo más pronto posible, ya que quizás el mago dorado Adelene incluso haya utilizado la apariencia de este chico para camuflarse entre todos ellos. Sabían perfectamente que él estaba entre ellos, pero ninguno sabía cuál era él de verdad. Aunque como contacto directo de Tates Baltasar podrían estar haciendo contratos o convenios con la Torre Roja a espaldas de ellos, la Torre Negra, por lo que el hombre rápidamente le pidió a su subordinada que lo localizara lo más pronto posible, y mientras la mujer se retiraba comenzó a notar a dos demihumanos que se encontraban en la biblioteca. Luego de un rato, esta chica, la discípula del tercer piso de la Escuela de la Magia Negra, Relin, se encontraba bastante frustrada, ya que no había encontrado a su compañero. Aunque en eso el prota con una actitud seductora se acercó a la chica con el objetivo de llamar su atención e intentar seducirla. Pero en eso la chica enojada le preguntaba al prota si acaso no era un menor de edad para estar consumiendo licor en ese sitio. Comenzaba a insultarle y había perdido el control completamente. Cory no comprendía lo que estaba pasando, pero antes de que las cosas se salieran aún más de control, alguien terminó calmando la situación. La primera princesa, la Santa, se encontraba seduciendo a esta chica, por supuesto utilizando técnicas de seducción bastante avanzadas. La Santa invitó a la chica a tomar y luego de una gran cantidad de copas la chica estaba comenzando a perder el control, pero debido a las habilidades de la Santa, todo licor que entraba en contacto con su cuerpo simplemente era purificado. Así que mientras para otros este era un licor bastante fuerte como una cerveza o algo parecido, para la Santa simplemente era agua. Luego de un rato la chica simplemente colapsó debido a tanto licor que había ingerido y el prota estaba a punto de llevársela en ese momento. Pero la Santa le pidió al prota que se controlara, ya que ellos también tenían sus preparativos desde hace demasiado tiempo atrás, mostrándonos cómo todas las personas que se encontraban en aquella taberna eran seguidores de la Santa. Alicia se encontraba preparada para pelear, pero el prota la detuvo y comenzó a decir en voz alta que era el escuadrón secreto de contrainteligencia de la nueva iglesia, encargados de castigar en secreto a los que perseguían a los demi-humanos. Todos quedaron sorprendidos con la información que poseía el prota, además de advirtieron que podía salir mal parado solamente por lo que sabía, a lo que Corin sin titubear les dijo que él fácilmente podía encargarse de todos ellos. La Santa detuvo a sus compañeros y en ese momento comenzaron las negociaciones. Luego de ver el poder que desprendió el prota, la Santa no dudó ni por un segundo y sabía perfectamente que el prota poseía aquella reliquia. Corin para las negociaciones tenía dos condiciones. La Santa le dijo que si quería esa
esa mujer entonces podía tenerla fácilmente, pero también debía de dar algo de igual valor a cambio. Corin terminó revelando un sitio donde se encontraba el laboratorio privado del que lideraba la Torre Mágica Negra en ese sitio. Con todo lo que se encuentren en aquel laboratorio tendrá más que suficientes pruebas para poder encarcelarlos y al mismo tiempo enjuiciarlos. Con esa información la santa quedó bastante sorprendida y aún así le preguntó al prota qué era lo que deseaba. Corin le dijo que su objetivo era capturar a todos los magos de las torres mágicas que habían llegado de visita. Los presentes no podían creer las afirmaciones del prota, pero este estaba más que seguro de que su objetivo podía llevarse a cabo con bastante facilidad. Además, el prota le dijo a la santa que él se encargaría de entregarles al anciano de la torre mágica negra, así que los demás simplemente se encargaría él mismo de capturarlos. La santa le dijo al prota que estaba bien, afirmando que ya estaban ganando bastante con esa primera condición. Ahora preguntaba cuál era la segunda condición del prota. Acercándose a la santa, el prota le dijo que tenían que colaborar a partir de ese momento. Mientras no sean asuntos políticos, apoyaría activamente en lo que la santa le necesite. A cambio, le pidió a la mujer que rezara por él. La santa le dijo al prota que al parecer era bastante perspicaz y además ya conocía a fondo su habilidad. Oración de la santa, un poderoso refuerzo que normalmente solamente se puede obtener en la segunda mitad del juego. De esta forma, el trato entre ambos quedó sellado. Pero la santa, sintiéndose bastante atraída al prota, le pidió al chico que simplemente la llamara hermanita. Y aunque todos los demás estaban enojados por la actitud de la santa hacia el prota también se encontraba preocupado pues las cosas podrían salirse de control. Aún así, continuaron con los planes como de costumbre. Cambiando de escena, uno de los miembros de la Torre Mágica Negra comenzaba a preguntar si acaso no había noticias de Relien. No sabía qué era lo que estaba pasando. Además, él quería someter a la chica con un collar de esclavitud para convertirla en su esclava y así poder satisfacerse cada vez que lo necesite. No podía permitirse que su pequeña chica desapareciera de esa forma. Tenían que encontrarla lo más pronto posible. En ese momento, un repartidor terminó dejándole un artefacto en la puerta de su habitación. Era un cristal de grabación donde tenía toda la información sobre su querida Relien. Allí vio que la chica se encontraba atada y amordazada y una persona estaba a punto de abusar de ella. Como dato curioso, el personaje que aparece con la señorita Jagger. Mientras ella suplicaba por ayuda y daba la dirección exacta de dónde se encontraba, el mago rápidamente se movió a gran velocidad. Corin sabía perfectamente que de esa forma se podría encargar de todos con bastante facilidad. Además, uno por uno los iría descartando hasta encontrar a su verdadero objetivo, el mago dorado, ya que hasta ese momento nadie sabe quién es exactamente ese mago dorado. Un rato después, aquel mago terminó llegando a donde se encontraba su querida Relien. Esta misión secundaria tiene por nombre Un amor en la vejez. El hombre había llegado a donde se encontraba la jovencita, pero mientras intentaba soltarla, el prota terminó llegando por encima de él para golpearlo con su lanza justo en el rostro. El golpe lo dejó inconsciente mientras que Corin aprovechaba para explicarnos que a los personajes que ha capturado hasta ese momento son miembros de misiones secundarias que aparecen en ese acto. Al que capturó primero en el casino, por ejemplo, es de la misión secundaria El método del estafador oculto. Y así como esta hay unas cuantas misiones secundarias más que deben de afrontar, pero en eso la persona al que el prota había capturado terminó despertando. Corin, acercándose a él, terminó colocándole cinta por toda la boca mientras que el mago le pedía al chico que por favor le intentaran sacar información, ya que contaría todo lo que querían saber. Aunque por supuesto el prota no sabía si esta información era cierta o no. Así que rápidamente comenzó a verterle estofado de sangre coagulada de la señorita Mariette Dunalev. El mismo estofado que el prota anteriormente había comido y que había ayudado a mejorar sus estadísticas, pero el hombre terminó tomándose 10 tazones, lo que eventualmente terminó convirtiéndolo en un vampiro. Aunque simplemente terminó fallando, terminó convirtiéndose en un ghoul. Nos comienzan a explicar que los ghouls son completamente diferentes a los vampiros, por supuesto ya sabemos esto, pero para que una persona común se convierta en un Drácula o una Draculina tienen que ser vírgenes, y si no funciona de esa forma simplemente se convierten en ghouls. El prota se quejaba de lo que estaba ocurriendo incluso afirmando que entonces él era la única persona virgen que quedaba en ese mundo. Estas palabras por supuesto hicieron que Mariette le dijera al prota que entonces se convertiría en un Drácula. Dejando las bromas a un lado, Corin terminó maquillándose y dijo que entonces era momento de comenzar, pidiéndole al hombre que le dijera todo lo que sabía y pidiéndole a Mariette que le diera esa orden. Vemos ahora que el prota había amordazado al hombre y le había tapado la cabeza. En una grabación se podía ver que el hombre estaba revelando todos los planes de ambas torres mágicas, y esta información había llegado al anciano de la Torre Mágica Negra. Corin, mejor dicho, el Inmortal Lord se burlaba de las personas a las cuales les había enviado esta información. El maestro de aquella persona que había sido capturada se encontraba bastante enojado por lo que estaba ocurriendo. Ambos ancianos estaban preocupados por esa situación. Tampoco sabían cuál era la verdadera identidad de ese payaso, pero sus planes ahora estaban
completamente comprometidos por la intromisión de ese tipo. Antes de que las cosas se salieran de control, simplemente debían de actuar lo más pronto posible. El plan a seguir al principio era distraer a la bruja Josephine utilizando a los estudiantes para que ella no pueda utilizar libremente su magia espacial, ya que ese es el mayor problema de los planes que ellos deben de seguir a partir de ese momento. Pero ahora, con ese payaso problemático entrometiéndose en sus planes, las cosas habían cambiado completamente. Tenían que hacer todo lo posible para superar esa adversidad. Y aunque querían solicitar la ayuda del Mago Dorado lo más pronto posible, en esa situación no podían hacer algo como eso. Llegaron a la conclusión de que tenían que utilizar a alguien que estuviese en la academia y pueda descubrir la verdadera identidad de ese payaso, utilizando a la segunda princesa ya que ella estaba afiliada a las Torres Mágicas. Y ella incluso había visto al prota anteriormente colocarse el maquillaje del Immortal Lodge, así que mientras todas las Torres Mágicas se enfoquen en el prota, estaría que sus compañeros lo rodearan y de esa forma terminaría atrapándolos a todos. Tiempo después, la segunda princesa terminó llegando y al ver el video simplemente comenzaba a quejarse ya que no se esperaba que existieran payasos como ese en ese mundo. Algo que dejó a todos sorprendidos ya que al parecer la chica no tenía la más mínima información de quién era. El prota estaba recibiendo el reporte de aquel chico que tiene unas excelentes habilidades de camuflaje. Luego de que el chico le contara todo esto al prota, Corin, que se encontraba bastante preocupado, comenzaba a notar que el plan A había fracasado, entonces era momento de seguir con el resto de sus planes. El prota que estaba listo para retirarse fue detenido por su Junior, el cual le preguntó si acaso se encontraba bien, ya que la apariencia del prota lucía bastante demacrada. Corin le dijo que no tenía que preocuparse, ya que ahora mismo era momento de continuar pero con el plan B. Tiempo después, la santa terminó encontrando al anciano y a su séquito de la Torre Mágica Negra, donde todos ellos fueron detenidos ya que se habían encontrado las pruebas suficientes de que estaban utilizando los demihumanos de formas inhumanas, utilizándolos como sujetos de experimento y acabando con ellos de formas atroces. Aunque el anciano no quería creer en las palabras de la santa, ellos terminaron mostrando toda la información que habían recolectado hasta ese momento. El anciano, al ver que se trataban de sus propios estudios e investigaciones, no pudieron poner resistencia y todos ellos lentamente fueron capturados. La santa se dio cuenta de que el prota había preparado todo eso de antemano. La información que tenían en ese momento era información que se había recolectado 2 o 3 días antes de que todo eso comenzara. Así que para empezar, ¿cómo hizo Corin para obtener toda esa información sin que el anciano se diera cuenta? Ya que en el momento en el que notara el más mínimo cambio, este movería de lugar su laboratorio. Aún así, le parecía bastante impresionante el alcance que tenía el prota y sus métodos. Una vez más, nos vuelven a hablar sobre lo que había ocurrido hace 80 años atrás, cuando había comenzado la Casa de las Brujas. Los 3 héroes habían detenido todo este complot que habían organizado tanto la antigua iglesia como las Torres Mágicas. Ambas organizaciones lentamente fueron perdiendo todo el prestigio y la credibilidad, quedando simplemente como organizaciones más sin tanta importancia. Pero, por supuesto, hasta hace poco, ya que Tates Baltasar se encontraba apoyándolos en secreto. Cambiando de escena, un completo caos se había creado entre ambas organizaciones, ya que el anciano de la Torre Mágica Negra había sido capturado. Por lo que tanto los de la Roja como los que habían quedado de la Negra no sabían qué hacer, tenían que apresurar los planes de inmediato, tenían que atacar de inmediato. Pero todos se calmaron cuando el anciano de la Torre Mágica Roja les pidió que se quedaran tranquilos, ya que ahora el curso de acción era completamente diferente. El anciano, aprovechando la oportunidad, decidió llamar la atención de aquella persona, el Mago Dorado, el cual sabía perfectamente que estaba entre los presentes, pidiéndole que lo ayudara en ese momento. Las llamas de su fuego comenzaron a cambiar lentamente y las pistas fueron reveladas en ese momento. El anciano preguntaba que a qué se refería con atrapar a la bruja y además cómo lo harían. Fue entonces cuando el plan fue revelado. El anciano y su séquito ahora tenían que ponerse en marcha de inmediato. Nos encontramos en el noreste de Merkabah. Allí se encontraba un grabado secreto llamado Marcador, el cual fue grabado durante la guerra contra las brujas, y las únicas personas que conocían ese secreto eran dos, la señorita Erin Danua y Josephine. Y una vez que el marcador se activó, Josephine terminó pensando que era Erin, pero en ese momento múltiples ataques terminaron alcanzándola a gran velocidad. Innumerables ataques de tipo fuego terminaron alcanzando a la maestra, la cual no comprendía lo que estaba pasando. Y tampoco sabía cómo habían descubierto ese marcador, pero fue entonces cuando el anciano de la Torre Roja le reveló la verdad. Había otra persona que sabía sobre ese marcador, reconociendo entonces que era Tates Baltasar, y preguntando si acaso se habían afiliado con ese hombre. Si eso era cierto, entonces no había marcha atrás para ellos. Para ese punto, el anciano le dijo que simplemente las cosas debían de continuar como estaban, y además ella ni siquiera podría escapar de ellos. La mujer incluso comenzó a relatar su historia cuando fue capturada y antes de que fuese cercenada y mutilada simplemente comenzaron a pelear sobre qué magia era mejor. Así de estúpidos y perdidos estaban esas personas, pero antes de que pudiesen hacerle algo, una mujer terminó llegando para salvarla. La maestra de la lanza, Erin Dano, había llegado para sacarla de aquel sitio.
Por supuesto, por personas como ellos, ella tampoco iba a perecer y mucho menos iba a rendirse fácilmente. Aunque el anciano le dijo a la bruja que tampoco se le iba a poner fácil, un círculo mágico y un grabado de sellado terminaron apareciendo alrededor de la profesora Josephine. El anciano le dijo que el círculo mágico desaparecería dentro de 3 días, por lo que le daría el tiempo suficiente para llevar a cabo todos sus planes. Terminarían secuestrando a aquella chica y acabarían rápidamente con el director. Así que para cuando ella regrese a la academia todo se habrá acabado finalmente. La academia que tanto quiso proteger dejará de existir, y solamente los elegidos quedarán para continuar con la magia que tanto han seguido. Aunque en ese momento una persona le preguntaba que a qué se refería con 3 días, ya que 3 minutos eran más que suficientes. El anciano preguntaba quién demonios se encontraba allí, arrojando múltiples ataques directamente hacia aquella persona. Perros de fuego, los cuales se acercaron a gran velocidad a Corin. La profesora le pidió que esquivara ya que esa era magia de nivel de un anciano, pero Corin empezaba a utilizar su plan B y comenzó a absorber todas las llamas en su propio cuerpo. El chico pensaba que el inicio del plan B comenzaba con el rescate de la profesora, previendo una situación como esa de antemano. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que los comentarios se toman de forma aleatoria para aparecer en los saludos del próximo video. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.